Y volvemos con Charlas en el Lobby, nuestra sección dedicada a entrevistar a aquellos perfiles relevantes de la industria del videojuego en Canarias. Y hoy tenemos con nosotros, por otra semana consecutiva en el estudio, a otra persona, esta vez a Laura Trujillo, graduada en Psicología y Manager de Recursos Humanos en The Game Kitchen Tenerife, también Península, que lo comentábamos antes, de Game Kitchen en general. Pero es que además Laura ha sido redactora en un medio, estamos hablando de Generación de Xbox, y también ha estado implicada en el Club Deportivo Tenerife Esports. Polivalente, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes a tanto a Manuel como a ti, Saúl. Muchas gracias por tenerme. Y sí, otra cosa no, pero viajes he dado de un lado para otro, la verdad. Encantados de tenerte por aquí. Bueno, empezar un poco pregunta básica. ¿Cómo llegaste a interesarte por esto de los videojuegos, Laura? Pero es que si me pongo a hablar de eso, tengo que remontarme a desde chiquita, ¿no? Desde los primeros pasitos. Tuve la inmensa suerte de que en casa siempre hubo una consola, la verdad. Mi padre en eso de las nuevas tecnologías en su momento le encantaba, y con mi tío también. Y desde pequeñita pues jugué, ¿no? Desde la Nintendo 64 prácticamente. Y bueno, otra cosa no, pero jugar le di bastante de pequeña, sobre todo los 14, 15 años, que ya fue a mutuo propio, ¿no? De llegar y decir, pues quiero una 360, ¿no? Aparte con la Play 2 en su momento, ¿no? Pero sobre todo fue con la 360 que dije, me la compro y aquí es donde juego yo a los juegos que yo quiero, ¿no? Y ya es cuando descubrí pues el vasto mundo del videojuego, ya no solo lo que vemos en la tele, ¿no? Sino lo he visto anunciado en un foro, puede estar chulo, ¿no? Y lo encontraba simpáticamente en el game de segunda mano, ahí en la laguna, que decías tú, venga, lo cojo, tal. Y empecé así, ¿no? Jugando ya los juegos que más me gustaban. Luego tuve esa revelación, ¿no? Pues por ejemplo con juegos como BioShock o como el Fallout, por ejemplo, también. Con la salida del Fallout 3 también fue... Aquí somos fans, ¿eh? Bueno, pues ya se puede ver ya. Yo la verdad es que otra cosa no, pero horas echadas ahí hay un montón. Y luego yo, pues eso, pues tenía súper claro desde pequeña que me quería dedicar a algo relacionado con los videojuegos. Y aunque me gradué en Psicología, eso lo puedo contar hasta a mi madre, día 1 de mi entrada en Psicología yo dije, yo no quiero ser lo que yo decía en su momento, ¿no? Psicóloga de diván, que bueno, en cualquier caso es psicología clínica, ¿no? No me quiero dedicar a la clínica, quiero dedicarme a lo social, quiero dedicarme a algo relacionado con esto, y si puede ser con videojuegos, mejor. Y he tenido la suerte de trabajar siempre en ese ámbito, un poco también por mutuo propio, ¿no? Porque no quería descansar nunca, se ve que yo el tiempo libre parecía que no era para mí, y empecé a escribir sobre videojuegos, y a partir de ahí pues fui conociendo gente, fui viendo la industria en España, y aquí estamos 10, 15 años después de... Bueno, ya no sé ni cuándo me gradué, pero me gradué, no me acuerdo cuándo. Entré en 2011. Entonces ya han pasado unos cuantos años. Sí, ha evolucionado bastante la industria. ¿Qué tal, Laura? Yo te quería preguntar, ¿qué has aprendido de la industria del videojuego en todos estos años que llevas dedicándote a la industria? Yo creo que, cambiar ha cambiado mucho, sobre todo cómo se está enfocando las audiencias, ¿no? Cómo era el videojuego antes y cómo se enfoca ahora. Ahora mismo estamos en un mercado súper colmado, en el que hay, pues, por suerte para el jugador, muchísimas opciones para jugar, ya sea de cualquier tipo. Además, ya hay juegos espectaculares en cuanto a game design, cosas que no te esperabas pues, cuando yo tenía 15 años, ¿no? Que al final pues te encontrabas un BioShock y era un gameplay que decías, bueno, al final es un shooter, ¿no? Es un FPS, pero tiene esto de innovador o lo que sea. Y ahora tenemos la suerte, los jugadores, de tener como un amplio rango de diseños de juegos súper chulos. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que ha evolucionado en cuanto a que hubo una época en la que por suerte los equipos indie irrumpieron, ¿no? Y pudieron formar lo que es el arriesgarse en cuanto al gameplay, y eso ha suscitado que muchos AAA tengan ganas de innovar y tener más mecánicas mucho más interesantes, con narrativas mucho más interesantes. Entonces dejan al campo del videojuego como una obra de arte más, ¿no? Lo que yo suelo decir, ¿no? Un arte más. Y ha cambiado mucho en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a que antes sí que es verdad que
que bebemos mucho de la nostalgia, ¿no? Uf, de eso lo decimos aquí todos los días, sobre todo un Morrowind o sí, algo sí. de ese estilo, ¿no? Sí. Que siempre acabamos, bueno, tengo el fin de semana tonto, me voy a empezar una partida de Skyrim, ¿no? En plan, da Sí. igual cuántos años tenga. Y sí que es verdad que bebemos mucho de eso, pero es que ha sentado tanto las bases para lo que viene después que lo que yo diría es que las audiencias son lo que ha cambiado, ¿no? Sí que y eso ha modelado a que los distintos estudios pues se forjen en distintos ámbitos, ¿no? Y se especialicen en distintos gameplay. Entonces lo que yo diría es que la audiencia cada vez es mayor, hay más audiencia de todo tipo y eso ha hecho que haya juegos de todo tipo para todo el mundo y eso es genial para el jugador. Y preguntando más un poco por tu trabajo, explicar cuál es tu labor como manager de recursos humanos, porque sí es verdad que en la industria no se toca tanto ese rol. Sí se toca, lo que pasa es que porque al final tenemos que ver a los estudios como empresas y las empresas necesitan de una estructura base, pues ya sea de lo que nosotros llamamos management, pero pues finanzas, un equipo de publishing, un equipo de licencias, de IPs, de abogados, etcétera. Toda esa estructura, a medida que la empresa crece, pues más se necesita, ¿no? ¿Qué pasa? Que normalmente estamos acostumbrados, sobre todo a nivel, ya no tanto estatal, pero sí que es verdad que aquí, en Canarias, estamos acostumbrados a que los equipos sean mucho más pequeños, ¿no? Sí. Entonces, pues esa estructura tan fija del cuerpo técnico en cuanto a la gestión no es tan habitual, vamos a decir, ¿no? No hay tanta gente como para tener que necesitar a alguien que esté especializado en esto en concreto. Sí que es verdad que decir que estatalmente no hay esto es mentira, ¿no? Ya hay muchas empresas muy grandes que están en España y que tienen sede en España, que obviamente tienen este tipo de estructuras. Lo que pasa es que eso, ya equipos indie o creados en España, y así que es verdad que un número más reducido, ¿no? Al final, y lo entiendo, ¿no? Porque tener una estructura de más de 50 personas es complicado. Tiene que suponer un gasto, ¿no? También. Hombre, ya no solo en el gasto, por el fin de que todas las personas que estén contratadas tengan un buen salario y que puedan vivir de ello de forma normal y que sea su sustento de vida. Ya no solo eso, sino con los gastos estructurales que hay por el simple hecho de ser una empresa. Claro. Ya solo con eso genera muchos gastos. Entonces sí que es verdad que estamos más acostumbrados a, por ejemplo, entiendo que ustedes entrevistando, ¿no? Pues equipos más pequeños, más indie, 5 personas o lo que sea, pues no tengan esa estructura. Entonces por eso no es tan habitual, pero luego si nos ponemos en frío a decir que un estudio de videojuegos al final es una empresa, pues sí que las hay. Sí, y más en una empresa como de Game Kitchen, Laura, yo te quería preguntar ¿qué supone trabajar en una de las empresas más importantes de videojuegos en España? Es una suerte, y además es un desafío, lo cual es doble suerte total, ¿no? Porque normalmente cuando estás en un trabajo tienes ganas de que también sea como algo desafiante, ¿no? De que sea algo interesante. Y The Game Kitchen tiene todo eso, tiene a las personas que tienen un equipo de personas brutal, de buena gente, os lo podéis imaginar. Y luego, aparte, lo bueno que tiene, sobre todo para el perfil de recursos humanos, o al menos el desafío que tiene, es que, claro, empezaron siendo una pequeña empresa, ¿no? Si conocéis la historia de Game Kitchen. Con el documental, sí. Efectivamente, en el documental lo dice, era una pequeña empresa. Entonces, ellos el TGK se ha expandido cada vez más. Y lo que pasó es que en un punto dijeron, aquí hay que poner un poco de firmeza a esto, ¿no? En cuanto a estructurar a las personas, ¿no? A intentar que haya una jerarquía, que haya un organigrama, que haya una organización en general, ya no tanto jerarquía como organización. Y ahí es cuando entré yo, hace ya 3 años, ¿no? Cuando yo entré había muy poquita gente, hemos crecido bastante en estos últimos 3 años. Y lo que he hecho también, junto con el resto de equipo de management, pues ha sido organizar, ¿no? Y llegar y decir, vale, pues este equipo se encarga de esto de otro, estas descripciones de puestos, vamos a hacer este tipo de cosas o lo que sea, ¿no? Entonces, es una suerte y a la vez es un desafío porque fue muy interesante estar en ese paso, ¿no? Del escalón de ser una pequeña empresa a ser una mediana empresa. Sí. Siguiente pregunta por mi parte, más general, y quizás lleva mucha carga, pero bueno, no sé cuál es tu visión, y lo comentabas antes un poco por encima, de la industria con los problemas actuales que tiene,
que desde aquí creemos que no son pocos. Estamos hablando de despidos, muchas veces despidos un tanto ilícitos. También estamos viendo cómo la inteligencia artificial cada vez toma más partido dentro de la industria, cómo el rol de la mujer dentro de los desarrollos cada vez... sí es verdad que con lo de Blizzard pareció que se habían descubierto muchas cosas y parecía que iba a mejor. Yo creo que sigue un poco ahí peligrando. No sé cómo ves todos estos temas. Sí, es un tema como muy grande, ¿no? Y determinar solo un factor sería errar muy fuerte. Sí. Pasan múltiples cosas. Pasan que ya no solo por la inteligencia artificial, sino por la cadencia que llevaba de muchísimo tiempo, los puestos de trabajo relacionados con la tecnología de la información, relacionados con programación, por ejemplo, o ese tipo de cosas, ya fuera de los estudios de videojuegos, quiero hablar, hablo en general de todo. Era una burbuja, ¿no? Y se estaba creando una burbuja en cuanto a contrataciones, no contrataciones, salarios, no salarios. Entonces eso ha influido en cierta manera a los estudios de videojuegos, porque quieras o no, pues hay una matriz de gente necesaria de programadores y programadoras. Entonces eso, llevado a las exigencias que cada vez exigen mucho más a la venta de videojuegos, a ese mercado tan colmado que hablábamos antes, ¿no? De que hacerte ver ya es muy complicado a día de hoy. Por mucho que parezca todo lo contrario, es mucho más complicado hacerte ver y que te compren que antes, ¿no? Antes era mucho más, entre comillas, accesible que puedas encontrar este juego y decir, venga, lo compro, ¿no? Ahora es como, bueno, es que este juego ha salido el mismo mes que Baldur's Gate, por ejemplo, y dices tú, ¿qué pasa? Entonces las expectativas pues al final son más cambiantes, etcétera, y eso suscita a que a la gente que pide números, pues bueno, de arriba, sobre todo. Sí, vamos a decir, gente que pide números, pues pueden ser empresas, como pueden ser cualquier otra cosa, ¿no? Pues tenga más el foco en eso, ¿no? Y al final es una triste realidad que esto ocurre en todas las industrias, que al final quien normalmente es el mayor afectado, pues son los trabajadores y las trabajadoras y esos puestos de trabajo, ¿no? Es una faena. Yo creo que todavía nos queda un tiempo de estabilización con esto. No sé cuántos más despidos habrá en empresas grandes, porque sobre todo están ocurriendo en empresas grandes. A mí lo que más pena me da, la verdad, siempre son los cierres de estudio, ¿no? Los cierres de estudio, eso siempre me da muchísima pena, porque al final hay mucha ilusión ahí metida y ya no solo el trabajo de la gente, sino... Claro, es que tú lo vives de dentro, también sabes mejor que nadie cómo es eso. Sí. Y bueno, ver compañeros y compañeras que por H o por B, pues te hablan, pues mira, Laura, es que van a cerrar este estudio y se queda muchísima gente fuera, o lo que sea, ¿no? Y siempre cualquier despido es algo, pues bueno, que no vives con tranquilidad, pero encima cuando es el cierre, pues como que siempre se te queda como algo, ¿no? Pues que ya esta gente no va a poder hacer este juego que tenían pensado o que estaban trabajando tanto en ello. Siempre da mucha pena. Pero bueno, yo creo que igual seguramente veremos alguno que otro, sobre todo en empresas grandes de fuera, internacionales, quiero decir. Pero en algún momento se tendrá que estabilizar, en algún momento. En algún momento llegaremos al punto en el que diremos, pues este es el modo crucero de la industria del videojuego, pero eso lo hacemos entre todos, entre las audiencias, entre los jugadores y entre las personas que están dentro. Entonces es un tema como súper complejo. Hablar de eso da para horas y horas. Y sobre la mujer en la industria, yo siento que cada vez hay más oportunidades laborales para las mujeres dentro de la industria, sobre todo de gente que ha querido diversificarse, pues en temas de arte, por ejemplo, ¿no? Que estaban en otras industrias y a lo mejor ven en el videojuego como una industria en la que poder llegar y decir, no me la había planteado nunca, pero ahora puedo, ¿no? ¿Qué pasa? Que sigue siendo un sector muy masculinizado, es una realidad, como todas las de las tecnologías de la información. Entonces, creo que queda mucho trabajo, sobre todo por parte de las empresas de videojuegos, para crear entornos seguros, para que las mujeres tengan ganas de llegar y poner un currículum en la empresa. Entonces, aquí tenemos como
la obligación, todas y todos, de llegar y hacer los entornos de trabajo seguros para todo el mundo. Y con seguros no quiero decir que tengan una política X, ¿no? Sino que simplemente con solo su cultura sea un espacio seguro para que todo el mundo tenga voz y voto. Y yo creo que se encuentra, ¿no? Lo que pasa es que desgraciadamente, pues eso, ¿no? Las mujeres tienden a ir o se les busca más bien trabajo en otros sectores, y hay que empujar a que tengan ganas, ¿no? De llegar y mandar el CV y decir, pues aquí tienes una oportunidad. Cada vez veo más, pero es cosa nuestra de llegar y crear entornos seguros y poder hacer que la gente tenga ganas de estar ahí, la verdad. Laura, muchísimas gracias por la entrevista. Nos ha encantado tenerte por aquí y que des también tu visión de la industria desde dentro de un estudio y también desde tu puesto. Esperemos que todo vaya bien por The Game Kitchen. Sí, hombre. Esperemos ver próximos juegos este año, que seguro que sí. Ahí no puedo decir nada. Próximas cositas. Muchísimas gracias, Laura. Gracias a ti, Saúl y Manuel. Y gracias, Manu, Laura. Nos